Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la primera entrega, de 4 en total, del quinto par craneal. Hablaremos del nervio trigémino. En esta primera entrega hablaremos acerca de su origen real, su origen aparente, cuál es su trayecto antes de dividirse y cuáles son las relaciones de este trayecto. Este nervio es llamado nervio trigémino porque finalmente él se va a dividir en tres ramas terminales. Estas ramas terminales que son, bueno, se las adelanto de una vez, el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular, cada una por separado da muchísimas ramas y tiene un recorrido propio. Es por eso que las siguientes tres entregas del nervio trigémino, hablo de la 2, de la 3 y de la 4, va a ser dedicada a cada una de ellos, o cada video, a cada una de las ramas terminales del nervio trigémino. Entonces, sin más nada que agregar, bueno, ya hemos desarrollado casi la mitad de los pares craneales. Aquí vamos a hablar del trigémino, que es el más largo en relación de ramas. Obviamente el nervio vago en recorrido es mucho más largo, pero el nervio vago no da tantas ramas como si las da el trigémino. Aparte que las ramas del trigémino pasan por orificios, llegan al cráneo y todo lo demás, y es lo que hace un poco más, digamos, complicado y largo el estudio de este nervio. Entonces vean que los pares craneales, como se lo vengo nomenclando, se nomenclan desde arriba hacia abajo. Ya vimos el oculomotor, ya vimos el patético y ahora vamos a ver el nervio trigémino. Bueno, este nervio trigémino se encarga digamos, es predominantemente sensitivo. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver que tienen una parte sensitiva y una gran parte motora. La parte sensitiva se encarga de darle la sensibilidad a la cara y la sensibilidad a la mayoría de las cavidades que encontramos dentro del macizo facial, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y para gran parte de la cavidad bucal. Y la parte motora se encarga de inervar a los músculos derivados del primer arco faríngeo. Entre ellos, bueno, los más importantes son los músculos masticatorios. Muy bien. Entonces, comenzando primero hablándoles del origen real. Recuerden que el origen real es específicamente los núcleos, que en este caso el trigémino se van a encontrar todos a nivel del tronco encefálico, donde o se originan, hablo por ejemplo de los núcleos motores, que se originan las fibras que van a conformar la parte motora del nervio, o simplemente los núcleos sensitivos, que serían donde llegan las fibras sensitivas que viene trayendo el nervio. El hecho es que es un acúmulo nuclear que se encuentran, en el caso de este nervio, en el tronco encefálico. Vamos a empezar hablando entonces del origen real, que es el origen, como les digo, nuclear. Bueno, el origen real depende de si es núcleo sensitivo o si es un núcleo motor. Vamos a comenzar primero explicándoles los núcleos sensitivos, que como pueden ver son los más largos, porque este nervio es predominantemente sensitivo. ¿Okay? Es su predominancia principal. Vean ustedes aquí se ve el ganglio, que les voy a explicar más adelante, las tres ramas del trigémino, y aquí vemos la parte azul, como la dibuja el néter, correspondiente a la parte sensitiva. Vamos a ver que es vean lo largo, aquí se lo señalo en verde, de los núcleos sensitivos del trigémino, se divide en tres grandes porciones, pero es parte de la columna, de la misma columna gris, que es continuación de la columna gris posterior que viene trayendo la médula espinal. De hecho, vean que la parte más inferior de este núcleo sensitivo está prácticamente metido dentro de la médula espinal a través de este tracto que, bueno, ya lo van a conocer ahorita. Pero fíjense ustedes entonces que ocupa mesencéfalo, ocupa puente, ocupa bulbo raquídeo y ocupa médula espinal. Muy larga realmente esta columna gris. Y bueno, esta columna gris se encuentra a nivel un poco posterolateral en relación al tronco encefálico. Vemos que es una columna de manera, digamos, específica, como lo dice el nombre, pero que a nivel ya de puente hace una dilatación. ¿Okay? Hace una dilatación que, bueno, ahorita le vamos a dar nombre. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres núcleos que conforman a estos núcleos sensitivos? ¿O cómo dividimos esta columna en tres? Hablamos primero de abajo hacia arriba, primero el núcleo espinal. Este núcleo es llamado núcleo espinal porque, bueno, viene llegando prácticamente a la parte más superior de la médula espinal cervical. Es el más inferior de los tres núcleos. Y vamos a ver que recibe fibras. Pasa que es difícil delimitarlo, pero recibe fibras de la continuación del tracto espinal del trigémino. Entonces, aquí abajo más o menos lo llamamos tracto espinal del trigémino y ya su porción más superior
es la que denominamos el núcleo espinal, o sea, que es parte del tracto espinal. Eso sí es antes de la dilatación, porque vamos a ver que la dilatación es otro núcleo aparte. Entonces, más o menos a ese nivel podemos ver que nacen este núcleo espinal del trigémino. ¿De qué se encarga este núcleo espinal del trigémino? Bueno, aquí llega la sensibilidad termoalgésica que traen las fibras, recuerden, como estamos hablando de núcleos sensitivos, son fibras aferentes que llegan a este núcleo espinal, específicamente la sensibilidad termoalgésica. El siguiente núcleo lo denominamos núcleo principal del trigémino, es la parte que corresponde a la dilatación que está a nivel ya de puente, y este núcleo principal vamos a ver que se encarga específicamente de la sensibilidad táctil que viene trayendo el propio nervio trigémino. Ya la parte más superior del núcleo, se llama núcleo mesencefálico, ya se imaginarán por qué, porque se encuentra específicamente en el mesencéfalo y él se va a encargar de la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad profunda, de manera que las fibras sensitivas llegan al trigémino y del trigémino van a pasar entonces a cada uno de los núcleos correspondientes a nivel de este tronco del encéfalo. Es importante saber después que de estos núcleos sensitivos van a partir fibras que van a ascender buscando al tálamo y después del tálamo buscando la corteza sensitiva, pero esto ya sería vías como tal del trigémino, pero eso no lo vamos a abordar en estos videos anatómicos. Y sin embargo hay un grupo de fibras que se decusan, un grupo de fibras que no se decusan y de hecho hay un grupo de fibras que tiene comunicación con el núcleo motor, sobre todo las que vienen del núcleo mesencefálico, ¿okay? Con el núcleo motor del trigémino me refiero, que es este que está aquí, que vamos a ver más adelante. Ok, vamos a hablar entonces de este núcleo motor, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 200, casi no, 290 videos de anatomía. Entonces, bueno, nos habíamos quedado explicando el núcleo motor del trigémino, que él sí es uno solo, que se encuentra específicamente a nivel del puente, en la parte más dorsal del puente. Vean que tiene una relación con el núcleo del nervio facial, que se encuentra por debajo. Es decir, el núcleo del nervio facial por debajo del núcleo motor del nervio trigémino. Y con respecto al núcleo sensitivo, ¿sí? Específicamente el núcleo sensitivo principal, este núcleo motor se encuentra medial. Lo que pasa es que no lo vamos a ver bien allí. Ahorita les voy a enseñar una imagen lateral. Aquí pueden ver entonces que este bulbo, esa dilatación, que es el núcleo principal sensitivo, se encuentra lateral y medial a él se va a encontrar que es el núcleo motor. ¿Okay? Vean que se encuentra en la parte dorsal del puente, como yo les estoy comentando. Entonces, importante saber, para terminar la idea de este origen real, este es el origen real de las fibras motoras, que al final hay comunicación, esto ya se los dije, con el tálamo, hablo de las sensitivas, a través del tracto trigémino-talámico, hay uno anterior y uno posterior, y bueno, ya después el tálamo busca la corteza sensitiva. Igualmente, existen fibras corticonucleares que vienen de la corteza motora para, digamos, llevar la información a estos núcleos motores, o a este núcleo motor del trigémino, porque recuerdan que él inerva músculos estriados, músculos voluntarios. O sea, yo necesito tener la voluntad de moverlo, entonces necesito, juro, que la zona de la corteza encargada de la parte motora le avise este núcleo para que a través de él se activen los músculos, entonces, que él inerva, que les recuerdo que son, entre otros, los más importantes, los músculos de la masticación. El origen aparente, por su parte, recuerden que el origen aparente es el lugar donde aparentemente está saliendo el nervio, o donde nosotros lo comenzamos a ver del encéfalo. En el caso del origen aparente del trigémino, cada nervio tiene uno distinto, es en la cara anterolateral del puente. Fíjense ustedes que están dos nerviecitos. Y son dos nervios porque realmente son dos raíces las que forman el trigémino. Como principalmente el sensitivo, bueno, la raíz más gruesa, que vamos a ver que es más lateral, por cierto, esa es la sensitiva. Mientras que esta cortica, que es un poco más medial, más fina, esa es la raíz motora. De manera que el nervio trigémino se conforma en su emergencia por dos raíces, una raíz sensitiva y una raíz motora. Vamos a ver entonces cómo es el trayecto y las relaciones de este nervio trigémino de acuerdo a la parte
del de la cavidad craneal donde se encuentra. Entonces, primero, una vez que él emerge a nivel del ángulo pontocerebeloso. Esto es el ángulo que se forma entre el puente y el cerebelo. Así se denomina, ángulo pontocerebeloso. A este nivel, bueno, va a estar en la fosa craneal posterior. Claramente se ve que es allí, por debajo del tentorio. Por eso los libros dicen que está en un nivel subtentorial. Recuerden que el tentorio es la misma tienda del cerebelo. ¿Ok? Entonces, cuando él emerge, él de una vez queda en el espacio subaracnoideo, específicamente en la cisterna pontocerebelosa. ¿Ok? Aquí lo podemos ver las dos, vemos tanto la raíz sensitiva como un poco medial la raíz motora. Entonces, él se va a dirigir hacia adelante y hacia lateral. Recuerden ustedes que él inerva estructuras es de la cara. Entonces, él siempre tiene que buscar es hacia adelante para poder penetrar orificios y poder llegar a la cara, porque es su lugar de inervación. Entonces, la raíz sensitiva, ¿ok?, siempre está un poco por encima de la raíz motora, tanto lateral como un poco anterior. Ahora, la zona que va a ocupar a nivel del ángulo pontocerebeloso, recuerden que empezamos hablando con las relaciones allí, es una zona que está entre el cerebelo, entre el puente y por debajo le queda la porción petrosa del hueso temporal, que va a ser la siguiente porción. De hecho, lo vemos en esta visión superior. Se supone que aquí está el puente descansando sobre el clivus. Entonces vean cómo el trigémino, que es este, va a tener relación con el puente. Aquí atrás está el cerebelo, vean la fosa cerebelosa. Y esta elevación que ven aquí, que sería la porción petrosa del temporal. Entonces vean que el nervio va buscando la porción petrosa del temporal una vez que emerge de aquí hacia adelante. Ahora, una vez que llega a la porción petrosa del hueso temporal, allí se va a conformar lo que se denomina el plexo triangular. ¿Ok? Ese plexo triangular no es más que la separación en forma de abanico de las propias fibras del trigémino para poder después dilatarse y formar el ganglio del trigémino, llamado así, ganglio del trigémino o ganglio semilunar. Hay un epónimo también muy famoso llamado el ganglio de Gasser. Es el mismo ganglio del trigémino. Fíjense que a este nivel, lo que es el plexo, o sea, el plexo es el propio nervio que se dividió en abanico, o sea, se dividió en muchísimas ramas, como que se abrió, dejó de ser un nervio compacto como tal. Entonces, tanto el plexo como la raíz motora, que aquí está por debajo, de hecho no se ve, se van a apoyar en una impresión que se denomina la impresión trigeminal, es una impresión ósea, es como una cavidad que tiene el hueso a ese nivel. Vamos a ver que el seno petroso superior, que es este, a ese nivel lo cruza. Entonces vemos aquí al nervio trigémino, vemos cómo por encima le pasa específicamente el seno petroso superior y sigue estando infratentorial, por debajo del tentorio. Muy bien. Vamos a ver que tiene estrecha relación, bueno, aquí se ve muchísimo mejor, vemos la impresión trigeminal, vemos la raíz motora por debajo de la raíz sensitiva, que recuerden que no se ve en la imagen, pero él se abre, ahorita lo vamos a ver en una imagen más detallada, en forma de abanico, formando el plexo triangular. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, va a tener una relación a este nivel con por debajo y algo lateral, va a tener al grupo vestibulofacial que van buscando el conducto auditivo interno, es decir, al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear. Mientras que superior y algo medial va a encontrar es el cuarto par craneal, que es el nervio troclear. De hecho, vean aquí, cuando está tapado por el seno petroso superior, que el nervio patético troclear le queda anteromedial. ¿Ok? Le queda anteromedial. Muy bien, aquí tratan de señalar la raíz motora, cómo le pasa por abajo. Vean cómo las fibras se abren en forma de abanico, formando el plexo triangular, llegando al ganglio del trigémino o ganglio semilunar. Vamos a hablar un poco de ese ganglio. Ese ganglio, bueno, tiene una forma de una semiluna más o menos chata, más o menos aplanada. Tiene una concavidad posterior, que es el lugar donde penetra el plexo triangular, por cierto, donde penetra el propio trigémino, y tiene una convexidad anterior, que bueno, de esa convexidad van a emerger sus ramos terminales, que son los que les comenté, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces, el ganglio, como les dije, reposa a nivel del cabum trigeminal, ¿ok? A nivel del cabum trigeminal. Ahora, ¿qué es el cabum trigeminal? Bueno, el cabum trigeminal lo confunden muchísimo con la impresión trigeminal, que no es lo mismo.
La impresión trigeminal es la impresión que tiene el hueso como tal, la porción petrosa del temporal. Tiene la impresión, tiene el lugar donde calza prácticamente el ganglio del trigémino. Pero el cabo trigeminal, por su parte, es una dependencia de la dura madre, es una celda que le hace la dura madre, que vean aquí como la dura madre envuelve prácticamente al ganglio del trigémino. De hecho, me devuelvo un poco, fíjense ustedes cómo se ve que tuvieron que seccionar a la dura madre para poder mostrarles al ganglio del trigémino porque él no está libre, él está siempre envuelto por la dura madre. Aquí se puede ver, bueno, esto es anterior, esto es posterior, vean la concavidad posterior donde emerge el plexo triangular, vean cómo se separan sus ramas en abanico. Y aquí del borde anterior o convexo es donde emergen las ramas terminales que, bueno, aquí dibujaron una sola. Aquí vemos igualmente por debajo la raíz motora, por eso es que la teoría te dice que a nivel de la impresión trigeminal descansa el plexo con la raíz motora. ¿Okay? Finalmente la raíz motora, bueno, se las explico cuando le hable de la tercera rama del trigémino que es el nervio mandibular porque finalmente esta raíz motora se termina uniendo al nervio mandibular. Pero como aquí vamos a hablar prácticamente hasta el ganglio, bueno, no voy a hablar demasiado de esta porción o raíz motora específicamente. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que va a tener este cabo trigeminal? O sea, la celda prácticamente del trigémino. Bueno, vamos a ver que un poco anterior le queda la fosa medial del cráneo, la fosa media, perdón, del cráneo y el lóbulo temporal del encéfalo que descansa allí. Lateral vamos a encontrar a la arteria meningia media, a la vena meningia media y al nervio meningio medio que, bueno, vienen pasando por el agujero. Posteriormente vamos a encontrar la arteria carótida interna. Realmente aquí la visión que vemos de la carótida es un poco más anteromedial. Pero bueno, la describen como relación posterior a el ganglio del trigémino. Así dice la teoría y así es que debemos aprendernos. Mientras que medialmente encontraremos al seno cavernoso, al sexto par craneal, que está dentro del seno cavernoso, y al cuarto par craneal, que es el nervio troclear. El abducen, que es el sexto, y el troclear, que es el cuarto, le quedarían medial en relación a el cabo trigeminal. Bueno, al cabo trigeminal prácticamente serían las mismas relaciones del ganglio trigeminal como tal. Va a existir una comunicación muy importante del plexo carotidio interno que viene trayendo fibras del simpático cervical y cuyas fibras que derivan de este plexo entonces carotidio interno se van a unir al ganglio trigeminal. Muy importante eso porque entonces a través del trigémino el simpático puede ayudar o puede terminar llegando a las estructuras que él desea inervar. Finalmente, bueno, la distribución que les comenté aquí está muy esquematizado, el nervio oftálmico que se mete para la cavidad oftálmica, inervando la órbita y después vean cómo sale hacia la cara, inervando estructuras de la frente y estructuras nasales. Luego la siguiente rama, que es el nervio maxilar, siempre la vamos a ver así. Eso es una nomenclatura mundial. El nervio oftálmico V1 significa V de quinto par craneal y 1 porque es su primera rama o rama más superior. Al maxilar, antes algunos libros lo llamaban nervio maxilar superior. Aunque lo llamen maxilar está bien. Lo llamamos la segunda rama, nervio V2, significa la segunda del quinto par. Y el mandibular o nervio maxilar inferior sería la tercera rama o rama B3, que es la que finalmente lleva la raíz motora para buscar los músculos de la masticación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue toda la primera entrega de trigémino. Espero lo hayan entendido. Vean los siguientes videos de trigémino, son algo largos, una vez se los digo, porque, bueno, estos son ramas que dan son nervios que dan demasiadas ramas. Pero bueno, trataré de abordarlas de una manera corta y concisa. No olvides suscribirte, darle like al video si te gustó y me puedes buscar en Instagram.